Quiero continuar con la serie que hemos titulado La mente de Cristo, en donde hemos hablado del deseo de Dios para la humanidad, su propósito para todos nosotros, para la creación, pero cómo es indispensable que captemos también su mente, su manera de pensar, porque podemos captar sus buenos deseos que nos van a ayudar en algunos momentos, pero lo único que va a influir el resto de nuestra vida es su manera de pensar en nosotros. Y quisiera que me acompañes a Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 1, versículo 27, por favor. Génesis capítulo 1, verso 27. Nos estamos saltando toda la parte de la creación y estamos llegando a la última cosa que Dios, antes de los árboles y animales, unas ya de las últimas cosas que Dios crea. Génesis 1:27 en la versión NBI. Voy a hacer una oración. Padre, gracias porque tú eres fiel, gracias porque tú eres bueno y gracias porque mientras tú estás en tu trono reinando, yo tengo paz de caminar en tus propósitos y saber que el Padre, el Dios que yo tengo y que tenemos como iglesia, es un Dios que no falla. Señor, gracias porque nuestra seguridad no está puesta en lo que vemos, sentimos, está puesta en ti, Jesús, que eres fiel, que permaneces. Y yo pido que hoy venga sobre esta casa una paz, una confianza, una tranquilidad de saber Dios está en su trono. Y mientras Él esté en su trono, yo estoy bien. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Génesis 1:27, mira lo que dice. Dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. La Biblia nunca nos enseña realmente cómo es la imagen de Dios. La Biblia no dice si Dios tiene nariz. Sabemos que tiene boca porque habla, pero no sabemos si su boca es como la nuestra. O sea, la Biblia no dice, no expresa literalmente cómo es Dios, y no podemos caer en una practicidad o en una rapidez de intentar definir a Dios, porque Dios es Dios. O sea, Dios es mucho más alto que cualquier otra cosa, y la Biblia enseña que su mirada es como fuego, y la Biblia enseña que la tierra es el estrado de sus pies. La Biblia enseña que tan solo con sus palabras sostiene el universo. O sea, es imposible definir cómo es Dios o a qué se parece Dios. Dice la Biblia que nunca nadie lo ha visto. O sea, nadie sabe cómo es Dios. En ocasiones Dios se manifestó a algunos hombres como a Moisés, y esos hombres le decían, déjanos verte. O sea, qué increíble que siempre que alguien conoce algo de Dios, quiere conocer más de Dios. Si tú no tienes hambre de más de Dios, es porque no has conocido nada de Dios. Cuando alguien quiere más de Dios, ha conocido algo de Dios. Y Moisés le decía, déjame verte. Y le insistió tanto que Dios le dice, mira, Moy, me voy a sincerar contigo. No me puedes ver, porque si me ves, te mueres. Dice, pero vamos a hacer un trato. Me vas a ver la espalda. Y dice la Biblia que Dios lo escondió en una roca, en una peña, e hizo pasar su espalda. La Biblia no dice si Moisés abrió los ojos o no, pero yo creo que Moisés, en cuanto lo que fuera, hasta le cerró los ojos. O sea, nomás supo que Dios le mostró la espalda, pero quién sabe si la vio. Pero o sea, Dios no puede ser definido. Pero me impresiona que la Biblia dice, Dios creó al ser humano a su imagen. O sea, en cierta forma, Dios es como, tú y yo somos como Dios. Él nos creó a su imagen, somos hijos de Dios. Yo desde pequeño tuve un conflicto muy fuerte en mi mente. Era una batalla diabólica, porque siempre el diablo me hacía pensar que yo era adoptado. Yo sé que muchos pasamos esa etapa, ¿no? Siempre pensé, yo soy adoptado, yo no soy hijo de mis papás. Y luego cuando Eliud y yo nos peleábamos, yo le decía a Eliud, yo me acuerdo cuando a ti te dejaron en una caja de zapatos afuera de la casa,
y estabas bien feo y apestoso. Y él me decía, no, pues tú ni te pareces a mis papás, tú eres el más feo. Y o sea, siempre nos atacábamos en ese lado. Luego andábamos en el supermercado y de repente yo me perdía. Y mi primer pensamiento no era me perdí, era me dejaron. Me abandonaron. Cuando entré a la escuela, el kinder, mi mayor temor era que no regresaran por mí. De verdad. O sea, porque yo había oído historias de niños que sus papás habían abandonado y yo sentía que mis papás me iban a abandonar. Y así muchos meses, Chela está de testiga, yo al final, y luego mis papás llegaban bien tarde por mí. Llegaban primero por todos y yo ya me estaba imaginando, sí, ya sé que de aquí me van a mandar al DIF. O sea, ya me había dejado de comer los 3 sándwiches de los 3 días pasados para almacenarlos por si no había alimento. O sea, ya estaba preparado para lo peor. Pero siempre fue un conflicto que enfrenté, un engaño de rechazo del diablo. A pesar que mis papás me amaban, siempre el diablo intentando persuadirme que yo no era amado, aceptado. Pero poco a poco vas creciendo y aunque a veces vengan pensamientos a mí, ¿tú eres adoptado? Solo tengo que ver una foto de mi papá y una de mi mamá para saber que tengo demasiado de ambos. Soy su hijo. Y qué increíble es que tú y yo somos hechos a la imagen de Dios. En otras palabras, no importa qué tan corrompido está el mundo en el que hoy vivimos, qué tan engañado está el mundo en el que hoy vivimos, qué tan lleno de rechazo y legitimidad está el lugar en donde estamos. Tú y yo tenemos la imagen de Dios y jamás podremos huir de esa realidad. No importa, como hemos hablado en el principio, qué tan corrompido, oscuro, desordenado está nuestro entorno. Dios nos hizo a su imagen y eso es un claro ejemplo que jamás podremos correr de Él. Porque así como un hijo, a pesar de parecerse a su padre, necesita la afirmación, la cercanía, el amor, el calor, las palabras de su papá, tú y yo necesitamos la cercanía de aquel que nos hizo a su imagen. Porque aunque tenemos genes y similitudes con nuestros padres físicos, somos más a la imagen del creador de todo que de cualquier persona humana. Pensada, soñada, hablada primero en Dios que en tus papás y mis papás, pero posterior a eso también hechos a su imagen y semejanza. Sí, está chido, nos parecemos yo a Eliud y tú a tu papá, pero más que eso, tú tienes un padre que te hizo a su imagen y semejanza. ¡Wow! Entonces, Dios hizo al ser humano a su imagen. Dice, lo creó a imagen de Dios. Dice, hombre y mujer los creó. Pero luego el versículo 28 dice esto. Dice, y los bendijo con estas palabras. Wow. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla, y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así continúa Dios hablando de todo lo que les entrega, pero realmente a mí me deja ver mucho el carácter y pensamientos de Dios, de que Dios crea y no espera a que tú y yo aprobemos o probemos que somos capaces de algo para entregarnos y depositar responsabilidad en nosotros. Y yo sé que hoy responsabilidad no suena tan genial, ¿no? O sea, porque ya a veces hemos conocido un poco de la vida y decimos responsabilidad, ay Señor, líbrame de todo mal. Pero
La neta es que responsabilidad está fundamentada en algo para lo cual tú y yo somos capaces y en lo cual alguien nos aprueba y cree en nosotros. O sea, yo no estaría hoy aquí parado si antes no habría personas que han creído en mí y que han creído que yo amo esta palabra y que soy fiel a esta palabra y que voy a predicar esta palabra y que voy a buscar la inspiración no solo de este libro, sino también de una comunión con Dios para traer una revelación a la iglesia. Y debido a que gente cree en mí, debido a que gente me ha aprobado, yo tengo la capacidad de poder fluir en esto. Pues lo mismo Dios hace desde el inicio. O sea, qué increíble es que Dios no les hace un test de carácter o de, ¿cómo se dice?, de temperamento. A ver, Adán, siéntate. Ahí te va un test. Voy a ver si eres sanguíneo o colérico. Voy a ver tus aptitudes para vivir. Voy a ver si tú eres bueno para esto o para aquello. No, qué increíble es que Dios desde el inicio hace a Adán y lo pone con la capacidad, con la responsabilidad, primero de bendecirlo. Adán, antes de cualquier cosa tú vas a ser fructífero. Tú te vas a multiplicar. Algunos piensan que el deseo sexual en los hombres se refiere a esta instrucción de Dios. Alguien una vez me dijo: Shalom, el deseo que tú tienes no es solamente de tu carne, es el deseo de Dios de que tengas hijos que van a cumplir su propósito. Y porque Dios es un Dios generacional. Otras partes de la Biblia dicen que la manera en la que Dios va a llenar la tierra de hijos e hijas de Él, que le conocen, que le confiesan, no es a través de evangelismo, es a través de la procreación. Por eso échenle ganas. Tengan hijos, hijas. Sí, ya me va a tocar. Dicen que cuando Dios dice multiplíquense, en el original se refiere a mínimo 3. Oh, pero el gasolinazo. Es que Dios no previó eso. Imagínate, los judíos tienen una mentalidad tan impresionante que son un chorro de hijos. O sea, tienen 8, 11, 12 hijos. Y ahí andan. Y no mendigando, ahí los ves a todos en el aeropuerto con sus gorritos. Y imagínate, o sea, lo que pagan de avión de cada uno de ellos. Luego traen unas maletotas. Cuando estaba en Nueva York, en el instituto, una vez fuimos a un área de judíos y es impresionante su mentalidad. Es impresionante que muchas culturas han penetrado a Estados Unidos, pero muchas de ellas han sido no tan sanas, o sea, no tienen influencia, solo son conocidos, los mexicanos, comida rica, les gusta la salsa, son medios broncudos y son buenos trabajadores. Pues qué chido, ¿no? Pero los judíos no solamente son una influencia en cuanto a ciertas cosas que hacen o practican, sino son una influencia incluso en el gobierno. O sea, dicen que los judíos cuando hacen fiestas hasta Estados Unidos cancelan las clases. ¿Cuándo has visto que dice Donald Trump, Doña Lucha va a hacer una fiesta, entonces se cancelan clases? No. Pero los judíos hacen fiestas y no hay clases. Los judíos no llegan a involucrarse al sistema gringo, los judíos llegan a crear su sistema bíblico. Hacen sus escuelas, hacen sus edificios, hacen su cultura, hacen sus restaurantes. O sea, tienen una mentalidad de entender: Dios me hizo para multiplicarme, la bendición de Dios está sobre mí, soy su hijo, soy su creación y yo voy a funcionar bien. Y, o sea, es un sistema. Es una cultura judía, y no con esto te animo a que seas una persona judaísta o que te unes a ese tipo de cosas, porque no, la Biblia nos enseña. Hay muchos judíos que creen en Dios pero no en Jesucristo. Nomás ahí una pedrada por si alguno andaba medio extraviado. Pero la neta es que tú y yo necesitamos
lo que ya creemos, pero no solo tomarlo como las pastillas positivas dominicales, sino llevarlo a la cultura y mente, experiencia, estilo de vida de lo que somos, de lo que vamos a hacer, de lo que creemos, de lo que deseamos ver en nuestra vida. Y qué increíble es que todo está fundamentado en el pensamiento de Dios hacia la humanidad. Si Dios desde el principio hubiera dicho, no, pobres humanitos, están pero bien fregados y pues quién sabe cómo le van a hacer y qué va a hacer de ustedes, pues realmente no tenemos esperanza de funcionar y de llegar a nada. Pero cuando vemos que el fundamento de las palabras, las primeras palabras pronunciadas de Dios a la humanidad es, sean fructíferos. Y sean fructíferos, no solo tengan hijos, sean fructíferos también es que tengan éxito en sus negocios, que tengan éxito en su matrimonio, que tengan éxito en la vida, sean fructíferos. ¿Por qué? Porque Dios nos creó. Sean fructíferos y multiplíquense, llenan la tierra, sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo, a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Yo les doy de la tierra. Qué increíble es que ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que tú y yo seamos personas que vivimos como hijos de Dios. Que entendemos que Dios nos ha puesto en esta vida porque ha creído en nosotros, porque somos capaces de esto. No sé si tú habías oído alguna vez, pero dicen que el camino que hay entre, algunos van a decir, ya este está hablando de puro sexo porque ya es lo único que piensa, pero no. Créanme que mi mamá ha hecho buen trabajo. Hasta este viernes. Viene lo bueno. No, pero de verdad, o sea, dicen que el camino recorrido del semen de la vagina al óvulo es proporcional a una carrera de la Tierra a la Luna. Porque cada vez que hay una eyaculación son millones de espermatozoides. Millones, literalmente, o sea, millones. Y solo uno va a fecundar el óvulo. Uno. Imagínate, entonces es como si hubiera hoy una carrera de miles de la Tierra a la Luna y solo el que llegue primero vas a llegar a ser un ser humano. Y la neta es que eso uno dice, está imposible. Y uno ve sus capacidades hoy y dice, no, pues ya estuvo que yo no fui. Pero escucha, qué increíble es que en el inicio de tu vida lo lograste. Lo hiciste. Tú entre millones llegaste a la meta. Tú venciste a millones para nacer. ¡Wow! Eso habla de la capacidad que hay en nosotros para funcionar en esta vida. Y el sistema corrompido, frustrado, nos enseña, no, es que está bien difícil, es que cómo se va a hacer. Y yo no digo que no está difícil, pero sí digo que si las palabras del Dios que sostiene el universo son de bien y no de mal para nuestra vida, ¿por qué vivir lamentándonos y como víctimas del sistema? ¿Por qué no creer que Él ya dijo, eres bendecido? Sé fructífero, te va a ir bien. ¿Por qué no vivir con esa mentalidad? ¿Por qué no creer que soy un hijo de Dios? Imagínate que Dios le hubiera dicho a Adán, oye Adán, pues mira, te voy a poner como sobre todo lo que he creado, pues ahí te haces bolas. Y Adán con una mentalidad de víctima y fracaso. No, pero yo cómo lo voy a lograr, yo quién soy, yo desde chiquito me decían el unicornio porque, no sé. Qué increíble que muchas de las cosas que más nos detienen son las cosas que gente nos ha dicho en el pasado. Fracasos que hemos vivido. Entonces pero son reales. ¿Cómo le hago para funcionar en medio de mis fracasos y lo que gente me ha dicho? ¿Cómo funciona en medio de fracasos
y etiquetas, llenándome por completo de la verdad de Dios hacia mi vida. Eso dice la gente, eso fue en el pasado, pero hoy me tengo que llenar de una nueva naturaleza en mis pensamientos, en mi boca, en mi cultura, en lo que soy, llenarme de su palabra. Es por eso que muchos creen que es bastante importante no escuchar música secular. Yo escucho algunas canciones seculares, pero he durado años escuchando pura música cristiana. Y cuando hay música que empieza a influir mi cultura de manera negativa, lo corto. Es que tampoco quisiera llevarte al extremo, ¿sabes? Porque hay canciones del mundo que son buenas. ¿Qué me dices de la canción de Denise de Calaf? Ella no es cristiana. Y qué rolonón, es la única canción que hace llorar a mi mamá. Y mientras ella viva es la única canción que le voy a cantar. O sea, hay muchas, es como si nos pusiéramos en el punto de, no, todo lo que fue inspirado y creado por gente sin Dios es negativo. Pues te voy a decir una mala noticia, si piensas así. Todo lo que tenemos hoy en nuestras casas, trabajos, han sido creadas por gente que no conoce a Dios. La gran mayoría. Las luces las creó alguien que no conoce a Dios. La guitarra, la batería, o sea, me explico, no podemos irnos a un extremo. No, eso lo creó. Sí, eso lo creó él, pero ¿quién lo creó a él? Y es ahí en donde yo tengo que desarrollar filtros para saber qué me conviene y qué no me conviene. Yo no voy a comer a un restaurante porque sé que el dueño es cristiano. Yo voy a comer porque me gusta, porque me sirven bien, porque me atienden bien, porque salgo satisfecho. Pues lo mismo es en la vida. Tú tienes que saber qué te conviene, qué no te conviene, qué te gusta, qué no te gusta, pero desarrollar filtros. Filtros sanos. Entonces, qué increíble es que desde el inicio Dios confió en ti y en mí. O sea, Adán es solo el nombre, pero Dios nos está enseñando cómo Él cree y confía en la humanidad, al grado de depositarnos tanto. Y alguien pudiera decir, no, pero es que a mí Dios no me ha dado el Edén, pero te dio una esposa, te dio hijos, te está preparando para eso. Y que la Biblia dice que los hijos son como lanzas en manos del valiente. O sea, un hijo no solo es un fruto del amor, un hijo es algo en lo cual yo tengo que trabajar para desarrollarlo hasta el cumplimiento de su propósito. Algo que yo voy a tener que pelear, cuidar, impulsar, trabajar. Un matrimonio no nomás es nos amamos mucho. En esta semana nos vimos con el pastor Roberto Evans, Daniel y yo. Y todos nos habían dicho palabras bien hermosas. Todos le hacían, cositas, el amor. Y Daniel y yo pues así estamos. Y salíamos. Pero nos vimos con el pastor Roberto Evans y el hermano Roberto es Roberto Evans. Y pues empezó muy sonriente y buena onda, pero nos dio duro y a la cabeza. Nos dijo, me encanta ver cómo se aman, pero me preocupa ver cómo le van a hacer en estas áreas, en estas áreas y en estas áreas. Dice, porque cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Y me dijo, a ver, ¿cuánto ganas? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Y si tienes un hijo? ¿Y si esto? ¿Y si el otro? Y como que me ponchó el globo. Y salimos con Aniel, los dos ya después íbamos en el carro llorando. Yo le iba diciendo, ¿y si te regresas a tu casa? Dale, o sea, pero tocamos realidad. Los dos estábamos por las nubes, ya está soñando, oye, vamos a hacer esto y el otro, y vamos a... Pero hablamos con él y tocamos realidad.
No sé por qué estoy diciendo eso. De la abundancia del corazón habla la boca. Pero oye, qué increíble es que los pensamientos de Dios, las palabras de Dios son reales y son sustentables. Es aquello que debe ser lo que define y sostiene nuestra vida. No solo son las palabras positivas, bonitas que nos dice nuestra mamá, son las palabras que realmente sostienen, las palabras salidas, inspiradas en Dios mismo. Dios tiene la confianza de poner sobre nosotros cosas que van a tener la capacidad de tener éxito o fracasar según nosotros. O sea, Dios ama a tus hijos, pero te los entregó a ti. Dios amaba el Edén porque lo creó, pero lo depositó en manos de Adán. O sea, Dios confía en ti a tal punto de entregar cosas sobre ti, pero es tu capacidad de vivir conectado con Él, aquel que todo lo que hace lo hace bien, y aquel que todo lo que hace lo bendice, y aquel que todo lo que hace le dice fructifica. Es mi capacidad de conectarme con Él lo que me va a dar la gracia de hacer que lo que Él ha hecho con lo que ha creado funcione, así como lo que me ha entregado, pero solo va a ser por mi conexión con Él. Qué increíble es que Dios le dice a Adán: no, ponle nombre a los animales, nombra la humanidad, nombra la creación. Y Adán le empieza a poner nombre a todos los animales. Y qué impresionante es eso. Dios crea, pero nos da la capacidad de nombrar a ti y a mí. Y nombrar no solo se refiere al nombre inicial, se refiere a qué declaramos sobre lo que Dios nos ha dado. Me encanta lo que la Biblia dice en Hechos 10:14, en la NBI. Hechos 10:14 dice así: de ninguna manera, Señor, replicó Pedro, porque Dios le está diciendo a Pedro, o sea, Pedro es Pedro, sobre quien dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hasta hoy se conoce como el San Pedro. A Pedro Dios le dice: hey Pedrito, mata y come. Pero en la ley estaba prohibido comer ciertos animales. Y entonces Pedro dice: no, Señor, es imposible que yo coma, eso está inmundo. Y Dios le dice: jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz. Y luego le dijo: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Wow. Dios creó, pero la capacidad de nombrarte la dio a ti. Dios creó, Dios puso el fundamento, pero a dónde va a llegar eso depende de ti, de tus palabras. Dios creó a tu esposo y a tu esposa, pero a dónde va a llegar tu esposo y esposa depende mucho de las palabras que tú le estás dando. Dios creó a tus hijos, pero a dónde van a llegar tus hijos depende mucho de cómo los estás nombrando. ¿Qué estás hablando sobre ellos? Dios te dio la capacidad de desarrollar áreas. Dios las creó, pero dependen de qué estás nombrando sobre ellas. Wow, o sea, si yo tengo ese nivel de responsabilidad, me conviene conectarme con Él. Me conviene relacionarme con Él. Muchos vemos el sentido de la relación con Dios solo algo como sentimental y religioso, y hasta ponemos la musiquita profunda y hablamos de el primer amor y la silla enfrente de la otra silla y la velita y conéctate con el que ama tu alma. Y eso es bien neta, porque neta que fuera de Él no hay plenitud. Pero también la neta es que esa relación es por muchas más cosas. Digo, antes, algunos meses antes, y sé que siempre hay temporadas en las relaciones con Dios, pero meses antes mi relación solo era: te necesito, mi vida depende de ti, sin ti me muero, lléname, Señor, ven. El día de ayer mi oración era: Señor, mi matrimonio. Señor, mis hijos, mi economía, Señor, te necesito. Wow. Dios no solo es el que llena mi alma, Dios es el que sostiene todo en mi vida. Necesitamos a Dios en cada aspecto. Y qué increíble es que
que Dios crea, pero me da la capacidad de nombrar. Y entonces, si yo estoy corrompido porque soy hombre, porque tengo un pasado no muy bueno, porque vengo de un contexto no muy sano, a mí me conviene relacionarme con Él, que es Dios, que tiene una mente impresionante, que es bueno, que me ama, que es misericordioso, que es restaurador. Y entonces es en esa relación que yo aprendo a hablar como Él habla. Hay personas con las que yo sé que me conviene estar porque me inspiran a hacer cambios en mi vida. Y a veces salgo, en esta semana también comimos con el pastor Juan Speaker un día con Aniel y estábamos ahí y a escucharlo. Wow, yo salgo de ahí y quiero ser Juan Speaker. Me dan ganas de irme a rapar. Lo veo cómo hace las manos, lo veo cómo habla y yo salgo y quiero ser así. Porque me inspira. Yo tengo que buscar ese tipo de personas que me están sacando de mi asunto humano corrompido o estancado, quizás no tan malo, pero ya está estancado. Yo tengo que convivir con esa gente que convive con Dios, que me inspira a salir de donde estoy. Pero qué increíble es que no solo es la gente con la que convivo la que me saca de ahí, sino que tengo acceso al mismo Dios. ¡Wow! Dios creador de todo, Dios inspirador de todo lo que es bueno, poderoso, sano. Yo puedo platicar con Él, pero sabes, el defecto de muchos es que hablamos más de lo que escuchamos. Es como si creyéramos que Él necesita más de nosotros que nosotros de Él. Dios ya conoce todo en tu vida, Dios ya conoce tus problemas, tus pensamientos, y a veces es más sano y bueno aprender a callar para escuchar, aprender a entender. Él ya conoce mis peticiones, Él ya conoce mi corazón. Y sí, hay momento de orar. Cuando a mí viene ese pensamiento, Dios ya conoce lo que quieres, yo digo sí, pero la viuda aún así seguía insistiendo. Y yo insisto, pero no toda mi relación con Dios se trata de lo que necesito. Tengo que buscar esos tiempos donde le pregunto: ¿qué hay en tu corazón? Señor, ¿cómo piensas tú? Yo estoy viviendo esta situación y mi pensar es este, pero ¿qué piensas tú? Y entonces su amor empieza a derramarse a mi vida y empiezo a entender: tú no puedes llamar inmundo lo que yo he purificado. Yo creé, pero la capacidad para nombrar está en ti. Y entonces ahora yo tengo ese peso de cuidar mucho lo que digo. Porque lo que tienes ya tiene el fundamento de fructificar, pero ahora depende de lo que hablas, y lo que hablas depende de con quién convives. Fundamentos. Ayúdame, Paco, por favor. Ay, Señor. Y bueno, qué increíble, tenemos la capacidad de dirigir, de administrar lo que Dios ha creado, lo que Dios nos ha entregado. Tenemos que aprender a ser mayordomos de lo que Dios nos ha dado. No es solo Dios me da y pues órale. Acuérdate lo que hemos hablado en algunas ocasiones. Tenemos como la viuda pobre la capacidad de comernos lo que Dios nos da o sembrar. Y eso habla de administración. Mi mamá es impresionante en la administración, y la neta es que como hijo son cosas que uno odia, porque los hijos queremos rienda suelta. Ayer fue mi cumpleaños. Gracias. Nada, está bien. Ayer fue mi cumpleaños y tenemos la regla que cada vez que alguien cumpleaños puede elegir el lugar a donde va. A mí me encanta el sushi, pero como ya me voy a casar y mi mamá nos ha echado la mano en muchas cosas, me dijo antes de ir, dice: pues la verdad ya ni mereces que te lleve a ningún lado, Dice: confórmate con que te haga unos huevos con jamón y en un pan Bimbo te pongo 3 velitas y así es. Y más al rato el hijo le dice: oye mamá, tengo un compromiso, ¿me prestas para el taxi? Ya ayer te presté. Y no le dio. Y el youth pues ahí corre a mí, ¿no? Que yo no tengo, pero pues siempre lo ayudo. Hermano,
hermano, pero es súper administradora. Pero wow, cuando hay decisiones fuertes que hay que tomarse, uno dice, wow, gracias a Dios por esta mujer. Tú y yo tenemos que desarrollar la capacidad de administrar. Y administrar no siempre es quedar bien con todos y en todo. Administrar es aprender a decir no. Administrar es quitar. Administrar es ahorrar. Administrar es tener una mente que es creativa, una mente que entiende que no solo se trata de lo que voy a vivir los próximos días, sino de mis generaciones. Wow. Hay sacrificios que yo tengo que hacer hoy porque quiero que mis generaciones mañana disfruten. La Biblia dice que el bueno hereda casa a los hijos de sus hijos. O sea, hello. Oh, a mí nomás me dejaron unas rejitas ahí. Ah, nomás unas laminitas. Está bien, pero ya tú y yo hemos venido al conocimiento de Dios y estamos siendo estirados e inspirados para soñar por mucho más. Wow. El bueno hereda casa a los hijos de sus hijos. Dice la Biblia que la herencia de Dios es la esposa, pero la herencia de los padres la casa. Muchos padres tienen la mentalidad: yo viví fregado, te aguantas. Tú vas a empezar fregado. Oh, es que yo así empecé, así empieza un hijo. Tú también, bienvenido al club. ¿Por qué tiene que ser así? Dios es generacional. Y se supone que el techo que yo construyo va a ser el piso que mis hijos van a pisar. Y ellos van a empezar en un nuevo fundamento, en un nuevo horizonte. Qué increíble es que a mí solo me permitió soñar a partir de mi piso, pero mis hijos van a soñar a partir de mi techo. ¡Wow! Wow, ellos van a ver nuevos horizontes, nuevas oportunidades, nueva mentalidad, nueva frescura, van a emprender nuevas cosas, pero mucho del lugar a donde ellos van a llegar en su destino depende de los sacrificios y capacidad que yo tengo para administrar hoy. Sí, y amados hijos, si tenemos padres administradores, entiéndelos. Y me lo digo a mí mismo, que ya me dijeron en el curso prematrimonial, es bueno que el hombre se separe y se una a su mujer, y eso es sí, ya se acabó, ya mi mamá va a ser feliz administrando. Y Daniel y yo vamos a estar como Elías, esperando las golondrinas del cielo. Pero bueno, nos dijo el hermano Evans: miren, les doy unos meses para vivir con amor. Entonces ya tenemos meses de gracia. Ay. Bueno, quiero terminar diciendo lo siguiente. Todo era increíble, Dios ya le había dado todo a Adán, ellos estaban felices, pero les da ciertas reglas. Mira lo que dice Génesis capítulo 2 versículo 15. Génesis capítulo 2 verso 15. Dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, de lo que hablábamos. Y le dio este mandato: puedes comer. Oye, antes de eso solo quiero hacer un énfasis mayor. ¿Qué pasaría si nuestra mentalidad fuera que todo lugar donde Dios nos pone para cultivarlo y cuidarlo? ¿Qué sería de nuestra iglesia? ¿No habría papeles tirados? Porque estoy para cultivar y cuidar.
¿Qué sería de nuestras casas? ¿Qué sería de nuestros matrimonios, familias, hijos? ¿Qué sería de Morelia? Verso 16, y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas ciertamente morirás. Algunos historiadores piensan que este árbol era un árbol de manzanas, y otros dicen de otra fruta, no me acuerdo cuál. Pero qué increíble es que yo a veces me pongo a pensar. Mi mamá los lunes surte en el mercado y me encantan las manzanas, y digo, o sea, ¿qué tiene de malo comerme una manzana? ¿Qué tiene de malo comerme una pera? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué hay de malo en esto, Dios? Pero creo firmemente que la razón por la cual Dios les dice no coman de esto es enseñar al ser humano que en la vida hay parámetros, que en la vida hay lineamientos, que en la vida hay asuntos, hay líneas que yo no puedo cruzar. Y hay muchas cosas que, debido a una mente corrompida, desobediente, rebelde o muy liberal, yo puedo decir, es que eso yo no lo veo mal. Pero cuando yo entiendo que hay parámetros, me conviene guardar una línea. Dios les dice, si ustedes comen de esto morirán. Todos sabemos que no se murieron físicamente, pero sí murieron en su propósito. Hay muchas cosas que tú y yo podemos decidir hoy que no nos van a matar físicamente, pero van a matar sueños, van a matar propósitos. La serpiente, dice la Biblia, que era muy astuta. Génesis 3:1, por favor. Génesis 3:1 en la NBI. Mira lo que dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Qué impresionante es que puede ser que no muero físicamente, pero lo primero que muere es mi relación con Dios. ¿Por qué el hombre, si sabe que Dios es bueno, que Dios lo ha puesto para fructificar, que Dios es un Dios tan increíble, por qué se esconde? La serpiente nunca le dijo: si comes te escondes de Dios. Pero si yo creo el principio del engaño o cualquier engaño del diablo, estoy condenado a vivir engañado en cualquier área de mi vida. Cualquier engaño que yo le abro puertas al diablo será un engaño que se esparcirá y me hará una persona engañada en todos los sentidos. Nadie le dijo: escóndete de Dios, pero se escondió de Dios. La pregunta nunca es: Dios, ¿dónde estás? La pregunta siempre es: ¿dónde estoy yo? Porque Dios nunca nos deja. Jonás intentó huir de Dios, pero Dios lo persiguió. Me encanta esa canción: tú siempre nos amarás aunque tratemos de correr. No importa a dónde yo intente ir. Puede ser que yo digo: ¿sabes qué? Mejor nos vamos a China. Ahí me voy a encontrar con lo mismo que estoy viviendo aquí.
¿Por qué? Porque Dios está allá y me ama tanto que quiere tratarme, no importa en dónde estoy. Yo tengo que entender cómo piensa Dios y cuánto me conviene estar cerca de Dios. Si para estar cerca de Dios, o sea, entendiendo, Él nunca se va a separar de mí, pero mi conciencia sí se separa de Él. Mi conciencia sí se corrompe. Él nunca se irá de mí, pero yo sí creo barreras, así como Adán. Dios nunca se fue, pero Él puso una barrera de rebeldía, de desobediencia, de pecado, una barrera que es contraria a Dios. Él jamás irá, pero yo sí puedo ocultarme. Y qué impresionante es que Adán pone esta barrera y se esconde, y ahora se siente desnudo, se siente miserable, se siente condenado. Y entonces Dios viene otra vez y ahí anda: ¿dónde estás, Adán? Adán, Eva, salgan, quiero verlos. Pero ellos condenados. ¿Sabes lo que más nos aparta de Dios? Es nuestra conciencia. Dios no se aparta de mí, de ti, nuestra conciencia crea una barrera. Pero es ahí en donde yo tengo que saber cómo piensa Dios. Imagínate, Pedro cuando niega a Jesús se siente tan mal que se vuelve a ser un pescador. Dice: no, yo fracasé como discípulo, yo mejor me vuelvo a mi chamba de antes, pescar. Y vuelve a pescar, pero qué increíble que Jesús viene por él. Y Jesús no viene a condenarlo. Jesús no le dice: Pedro, te lo dije, me ibas a negar. Mira, nomás te voy a dar 3 varazos. Te voy a sumergir en el agua 1 minuto y ya. No. Dios le hace un pescado a las brasas. Lo invita a comer. Ni le toca el tema. Y le pregunta: ¿me amas? Yo creo que Pedro, después de esa experiencia, no fue perfecto. Yo creo que volvió a equivocarse, pero entendió que el Dios que tenía nunca se iba a rendir por él y en él. Son nuestras experiencias con su amor las que marcan nuestra vida y nuestra relación con él. Es en esos puntos cuando me escondo, cuando me siento mal, me siento condenado, pero encuentro su amor, encuentro su fidelidad, lo que cambia mi vida. La Biblia dice que Satanás, dice, no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. ¿Cómo puedo aprender a discernir entre la palabra de Dios y la palabra del diablo? A través de filtros. Y uno de esos filtros es su palabra. Dice la Biblia que incluso Satanás se viste de ángel de luz. O sea, hay momentos donde Satanás suena a Dios. Hay momentos donde Satanás se quiere parecer a Dios, pero es ahí en donde yo tengo la capacidad, dice la Biblia, de probar los espíritus. Probar los espíritus no es que sacas la lengua y este está saladito, es del diablo. Este está dulce, es de Jesús. No. Probar los espíritus tiene que ver con tener filtros, parámetros. Dios en su palabra estableció y dijo: entonces esto no puede ser Dios. Dios en su palabra, Dios en su carácter es así, entonces esto no puede ser Dios. Esos pensamientos, ya ríndete mejor antes de que fracases más, eso es Dios previniéndome de un fracaso. Nunca será Dios eso. Dios tiene un carácter, tiene una forma de pensar, y yo tengo que conocer su fundamento. Yo tengo que filtrar los pensamientos, filtrar las palabras. Satanás es un mentiroso. Y entonces todos sabemos que sí, Dios saca a Adán del Edén. El Edén significa en el original la casa del placer, el lugar en donde se cumplen mis sueños, el lugar en donde Dios me ha puesto para cumplir mi propósito. Todos tenemos la capacidad de estar o salir del Edén, pero es a través
de unirme a las promesas de Dios, unirme al carácter de Dios. Pero sabemos, Dios saca a Adán, Dios lo quita y Dios los maldice. Porque Dios dice: a partir de ahora tú vas a trabajar con tus manos, y a partir de ahora vas a trabajar la tierra, y tu mujer te va a doler el parto. O sea, si Eva no hubiera comido ese fruto, a las mujeres no les dolería tener hijos. Cuando lleguemos al cielo le reclamamos. Dios los maldice. Pero escucha, mira lo que dice Romanos 5:12. Dice Romanos 5:12, NBI. Dice: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. ¡Wow! No lo está diciendo un predicador positivo, lo está diciendo la palabra de Dios. Lo voy a repetir: la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. A partir de Adán, por su decisión, por su pecado, él maldijo a sus generaciones. Todos caímos en pecado, todos nos corrompimos. Adán estableció el carácter y bajeza humana, estableció el hombre, somos rebeldes, estableció el hombre, estamos separados de Dios, el hombre amamos el pecado, amamos la rebeldía, y a partir de Adán todos cayeron en eso. Pero qué increíble es que hoy ya no estamos fundamentados en la decisión de Adán. Ciertamente en nuestros genes tenemos un deseo carnal que ama lo que Adán amaba, pero también ya tenemos a Jesús, Jesús que murió, Jesús que se entregó, Jesús que así como Adán representa el inicio de la humanidad que ya no solo tiene la capacidad de tener a Dios en su vida, sino también tiene la capacidad de que Dios controle, que Dios ayude, que Dios inspire las decisiones que están en su corazón, de tal manera que podamos agradarlo. Primera de Corintios 15:21 dice así: 15:21, de hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. O sea, todos estábamos muertos en delitos y pecados. Todos estábamos sin vida y esperanza. ¿Por qué? Porque Adán pecó y abrió la puerta, y todos somos pecadores. Pero entonces, por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Los errores de tu pasado no te descalifican del Edén que Dios planeó para tu vida. La restauración inicia con el arrepentimiento, con humillarnos. Pero Él es tan bueno que a través de Jesús tenemos acceso a recuperar lo que hemos perdido. Ya no estamos en la era en donde Esaú pierde su primogenitura. Ya no estamos en el tiempo en donde chíspale, pues ya me fregué, y todo lo que había de Dios para mí pues se perdió y ahora está para Eliud. No,
Ya estamos en el tiempo en donde a través de Jesucristo todos tenemos la capacidad de recuperar lo que hemos perdido, porque así como Dios tiene sueños conmigo, los tiene con Eliud, los tiene contigo, los tiene con cada uno de nosotros, y lo único que fundamenta nuestra vida es nuestra restauración en nuestra relación con Él, porque restauración con Él significa restauración en todo. Por medio de Adán entró la muerte, por medio de Jesús la vida. Todos podemos volver a vivir, todos podemos volver a soñar. Deja de echarle la culpa a tu abuelo y tatarabuelo y a tu bisabuelo por tu realidad. Deja de culpar tu pasado y entiende. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Dice así, 2 Corintios 5, 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Pero tengo años viviendo así. Esta es mi cultura, este es mi ADN, esta es mi manera de pensar. Pues es tiempo de conectarme con Jesús de tal manera que entre en mi cabeza: ya esta es una nueva vida. O sea, qué increíble que Jesús le dice a un intérprete de la ley nacer de nuevo, y él le dice: ay, entonces me voy a volver a meter al vientre de mi mamá. Y él le dice: no precisamente, pero qué increíble es que sí inicia una nueva vida. No te vuelves a meter al vientre, no vuelves a nacer físicamente, pero sí vuelves a nacer en una vida espiritual, en una mentalidad. Wow. ¿Por qué no te pones de pie? Quisiera que en una actitud de rendición, de humildad, de reconocimiento a Dios, levantemos nuestras manos y le digamos con el corazón: ay, te necesitamos, papá. Padre, es tanto, es tan contrario lo que piensas, ves, crees, que lo que yo pienso, veo y creo. Mi naturaleza humana y corrompida es contraria a tu naturaleza divina. Y es por eso que hoy necesito una conexión.